Bien, amigos, estamos aquí otra vez en un nuevo video tutorial. Bienvenidas sean al canal. Es lo que ven al fondo, se pueden suscribir ahora, más tarde, cuando quieran. El día de hoy les vine a traer lo que es para mí una review de los mejores programas desinstaladores para Windows, ¿ok? Aquí abajo en la descripción del vídeo o del primer comentario fijado, les voy a dejar el link de mi página posteraya.com con este post de los mejores programas para desinstalar software y eliminar restos en PC y Windows, ¿ok? También sirven para eliminar archivos que no se dejan borrar, ¿ok? Aquí esto lo pueden leer después. Aquí están los 4 mejores programas para desinstalar. El primero que tenemos es el iObit. Para descargarlo lo que tenemos que hacer es irnos aquí a este botón donde dice descarga para iObit, Unistaller, página oficial, y en otra ventana se va a abrir la página oficial de iObit, ¿ok? Lo descargamos simplemente una vez que nos deje el archivo exe para instalarlo, simplemente lo instalamos y lo ponemos a prueba, ¿ok? Yo lo tengo instalado, lo vamos a abrir. Este es el iObit Unistaller. Este programa es muy bueno, ok, muy bueno. Desinstala y no solamente desinstala, sino que también elimina todos los rastros de los programas que nosotros tenemos en nuestro sistema operativo. Si damos aquí en programas, todos los programas aparecen todos para desinstalar. Damos un clic sobre el programa y le decimos desinstalar. Eso es todo, ok. Aquí tiene otras funciones, ustedes las pueden ir viendo luego. Esto es una review, ok. También podemos actualizar software desde aquí. También podemos desinstalar barras de herramientas de nuestros navegadores, ok. También podemos desinstalar aplicaciones de Windows. Le damos aquí, lo ven, podemos desinstalar aplicaciones de Windows que no se dejan desinstalar normalmente a través del sistema operativo, ok. Y aquí en esta cajita hay más herramientas. Esto lo voy a explicar con detalles en otro video tutorial que les voy a presentar, ok. El otro desinstalador que estoy recomendando aquí en la página, si bajamos, es el Revo Unistaller. Este es un programa muy famoso. Aquí podemos ir a la página oficial, le damos un clic aquí, se nos va a abrir la página oficial de Revo Unistaller. Yo les recomiendo, amigos, que se bajen la versión portable, ok. Revo Unistaller tiene una versión profesional que vale casi $13. Yo les recomiendo que se bajen la versión portable, como la que yo tengo, que vendría siendo esta. Le dan clic aquí, se bajan el archivo, buscan el exe de la aplicación, que es muy fácil, ok, y simplemente abren el programa. Como pueden ver, se nos abre esta interfaz. Es muy simple de usar este programa. Cuando queremos desinstalar algo de nuestra computadora, seleccionamos el programa que queremos desinstalar, ok, y le damos aquí en desinstalar, ok. También aquí en herramientas, nos dice herramientas, trae herramientas o configuraciones, mejor dicho, para nosotros administrar la autoejecución de programas, limpiar archivos basura, herramientas de Windows, ok. Con esto podemos reparar Windows. Tenemos un limpiador del histórico de los navegadores, un eliminador de evidencia, eliminador recuperable, etcétera, etcétera, ok. Estas son herramientas que vienen con este programa que nos ayudan a tener nuestro sistema limpio, ok. Aquí hay más comandos, aquí hay un botón para desinstalación forzada para aquellos programas de difícil acceso, etcétera, etcétera, ok. Entonces este es el Revo Unistaller y ya lo saben, ok. Lo pueden instalar desde aquí. Yo les recomiendo la versión portable porque así no tiene que instalar nada. En el iObit Unistaller sí les recomiendo que lo instalen porque no viene, que yo sepa, la versión portable. Yo sí la tengo porque yo portabilicé por cuenta propia el programa. Abajo en la descripción o en el primer comentario fijado les voy a dejar un vídeo de cómo portabilizar o hacer un programa portable. El otro programita que tenemos para desinstalar, muy bueno, uno de los mejores del mundo, es el HitBit Unistaller, ok. Aquí le dan un clic, se puede leer esto después, para abrir la página oficial. Ya no podemos salir de aquí, se va a abrir esta interfaz, el HitBit Software. Aquí tenemos dos tipos de programas, el instalable en Windows y la versión portable. Yo encarecidamente les recomiendo que se bajen la versión portable. Le dan un clic aquí y les va a quedar un archivo como este. Ya se los voy a enseñar. Aquí está el archivo. Una vez que tengan este archivo, le dan el clic porque viene comprimido. Le dan clic, botón derecho si tienen el programa WinRAR. Si no, lo pueden hacer con otro descompresor y dicen extraer aquí o extraer en HitBit Unistaller, ok. Entonces le va a quedar esta carpeta descomprimida, la abre y aquí donde dice HitBit Unistaller portable le da doble clic y se va a abrir el programa. Es muy rápido, es gratis, ¿vale? Es gratis, ¿no? Recuerden que en las otras versiones, lo que es el iObit y el Revo, vienen versiones gratuitas y versiones de pago. Pero aquí en este desinstalador es uno de los más potentes del mundo y es totalmente gratis, igual que el último que recomiendo.
¿ok? Entonces este es de código libre, código abierto y tiene una interfaz muy bonita. Aquí donde dice herramientas, ustedes pueden ir a donde dice lenguaje o idioma y llevarlo al español, ¿ok? Yo lo tenía en inglés y aquí lo pueden llevar al español y así el programa les queda en español. Para desinstalar un programa simplemente dan clic sobre el programa y dicen aquí desinstalar seleccionada, ¿ok? A este botón le damos aquí y nos desinstala el programa y lo desinstala de raíz. Ojo, este programa también tiene muchas herramientas que las voy a explicar con detalle en otro vídeo, ¿ok? Trae muchísimas herramientas para, no solamente para desinstalar programas, sino también para optimizar nuestro sistema operativo, ¿ok? Que es desinstalación forzada, monitoreo, gestor de aplicaciones de Windows, gestor de componentes de programa, gestor de actualizaciones, gestor de extensión, limpiador de registros, limpiador de archivos no deseados, limpiador de carpetas vacías, bueno, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de optimizadores muy buena. Por ejemplo, vamos a meternos aquí limpiador de registro. Si nos metemos aquí, entonces aquí a través de esta función podemos escanear y luego limpiar el registro de nuestra memoria RAM, ¿ok? Entonces este programa es muy potente, muy poderoso, tiene muchas funciones. Y el otro programa que yo estoy recomendando, que ya nos vamos a salir de aquí, el último es el Bootcrab Installer. Este programa es mundial, es uno de los mejores del mercado, es totalmente grande, gratis, de código abierto. Le damos un clic aquí donde dice descarga Bootcrab Installer, página oficial, y se nos va a abrir en otra ventana esta interfaz y lo podemos descargar desde aquí o desde aquí. Yo les recomiendo que lo hagan desde aquí porque es más fácil, ¿ok? Le dan un clic aquí y se va a abrir esta ventana. Ustedes bajan un poquito y aquí van a tener para este programa portable, ¿ok? Si no lo quieren portable, pues se bajan este, pero yo recomiendo que lo hagan portable porque lo que pasa, lo bueno de los programas portables, amigas, amigos, es que los pueden tener en una partición de disco, como tengo yo, ¿vale? Los pueden tener en un disco portable, en un disco externo, puede ser una USB, una memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Yo generalmente mi computadora uso memoria o simplemente hago una partición. Fíjense que yo tengo una partición de disco duro, ¿no? Y aquí tengo mi sistema operativo limpio y aquí tengo todos mis archivos y programas en una partición. Y eso es lo que yo hago para que mi sistema operativo esté limpio, ¿ok? Entonces eso es lo bueno de tener unidades portables, ¿ok? Entonces ustedes se vienen aquí y le dan en BC Unistaller 5.2 portable, le dan un clic, bajan el archivo, les va a quedar un archivo RAR, algo así como esto, igual que en el caso anterior, le damos extraer aquí, y nos va a quedar esto, ¿ok? Le damos doble clic a esta carpeta y le damos aquí donde dice aplicación, ¿ok? Aquí le damos doble clic y esperamos unos segundos a que el programa se abra, ¿ok? Este programa pesa un poquito, por eso es mejor tenerlo mejor en sistema portabilizado y tiene una cantidad inmensa de funciones. Entonces aquí para desinstalar un programa le dan clic a cualquier programa que quieran desinstalar y luego le dicen aquí desinstalar en esta ventana, ¿ok? Desinstalar. Obviamente este programa trae muchas funciones, ¿vale? Ustedes ya esperarán el próximo vídeo para que explicarles todo o van viendo carpeta o ventana por ventana para ver qué puede hacer y qué no puede hacer el programa, ¿vale? Se van aquí a opciones básicas, opciones avanzadas. Aquí pueden desinstalar manualmente, desinstalar usando esta tecnología, eliminar clave de registro. Trae muchas herramientas. Aquí donde dice herramientas podemos limpiar la carpeta archivos de programa, desinstalar por ventana, desinstalar desde el directorio, abrir programas y características. O sea, podemos hacer muchas cosas con este programa que es totalmente gratuito. Aquí trae un configurador que podemos hacer con nuestras configuraciones propias dentro del programa y la verdad es que está muy bien. Es un programa muy famoso, muy bueno, aunque no se conoce mucho y yo se los recomiendo. Además lo pueden tener en modo portable para que no ocupen espacio ni memoria RAM en sus discos duros. Bien, amigas, amigos, espero les haya gustado el vídeo tutorial. Esto ha sido todo por hoy. Aquí les dejo, digamos, la página con los links para que disfruten y vayan viendo los programas. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta, suscríbete al canal y los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.